Bueno, soy Magda Alberto, ciudadana y feminista. Gracias a tantas mujeres que me han antecedido, que lucharon por mis derechos y que hoy me permiten participar de manera activa. He tenido la oportunidad precisamente gracias a las organizaciones, a maestras y amigas que me enseñaron a participar, pues a ser parte de diferentes procesos como Mujeres por la Paz, la Instancia Especial de Mujeres, como la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, entre otros que me han enseñado pues a incidir, a participar y hacer veeduría y control en las diferentes acciones para defender nuestros derechos. Queremos saber y que les cuentes a las mujeres que vean este video por qué es importante hacer veeduría ciudadana y específicamente hacerla en los planes de desarrollo locales en nuestros territorios. Sí, desde mi experiencia aprendí que nosotras hemos avanzado mucho en incidir en las campañas y en los procesos preelectorales para que los candidatos se comprometan con nuestros derechos. También hemos logrado incidir en unos territorios más que en otro en los planes de desarrollo, para que nuestras propuestas y esas promesas que nos hicieron los candidatos queden en los planes de desarrollo. Pero se nos olvida la ejecución, se nos olvida ya los otros 4 años donde están los mandatarios, donde están las personas electas, ahí ejecutando proyectos, ejecutando recursos, hacer control, veeduría de eso que nosotras propusimos y que ellos dijeron y ellas dijeron que sí iban a cumplir. En ese marco, las veedurías se vuelven una herramienta fundamental e importante para dar seguimiento y hacer ese control de eso que nos propusieron en el inicio del periodo de ese candidato, candidata o persona electa, al final si sí se cumplió, si no se cumplió, cuánto recurso invirtió, cuántas acciones hizo de lo que nosotras hicimos y no. Pero además las veedurías nos ayudan a formalizarnos, es decir, que obligan a las personas, a los y a las funcionarias para que nos entreguen la información y no sea como un tema de por favor díganos cuánto ejecutó, por favor díganos si sí hizo esas actividades, sino que cuando conformamos las veedurías se vuelve una obligación para los y las funcionarios entregarnos esa información de manera más efectiva. Cuéntanos un poco acerca de cómo ha sido tu experiencia haciendo veeduría en tu territorio. Yo he estado en diferentes territorios haciendo veeduría y hay como varias cosas. Una, y control social. Entonces, tengo que decirlo que no en todos, digamos, en todos los territorios o con todos los gobiernos hemos tenido que hacer veeduría, sino basta con el control social, ¿cierto? El control social es citar a una reunión al funcionario, a la alcaldesa, a la secretaria de la mujer, para que nos cuente qué ha pasado y digamos, cómo ha implementado las acciones en pro de nuestros derechos, cuántos recursos ha invertido, y eso basta con un control social. La otra forma que he aprendido como a incidir y a hacer veeduría es a través de los espacios de participación, especialmente de los consejos consultivos de mujeres. Ahí también, digamos, las mujeres que hacemos parte de los consejos consultivos podemos incidir, preguntar y hacer veeduría de manera directa y control de manera indirecta. Y las veedurías ya como veeduría conformada con unos pasos que dice la veeduría y demás, digamos, para mi caso se volvió la herramienta, tengo que decirle, no quiere decir que sea así, sobre todo en contextos como más difíciles, donde los funcionarios no son tan proclives a entregar la información, donde no hay consejo consultivo y entonces no es tan fácil hacer el control social y que nos den y que nos hagan rendición de cuentas, y entonces las veedurías se nos volvió la herramienta, otra manera de que el funcionario, la funcionaria nos entregue la información, nos dé la información oportuna, a propósito a veces sobre todo de esa mezquindad que hay en algunos funcionarios. Hay que decir que no todos, hay que decir que hay administraciones que son muy, digamos, se vuelven aliadas, que entienden estos temas y que en realidad sí les interesa todo el tiempo reunirse, dar información, contarnos qué han hecho, no les incomoda que les hagamos recomendaciones y control social, y cuando el diálogo es más fluido, pues no necesariamente tenemos que conformar esa
veeduría. Sin embargo, también cierro diciendo que creo que tenemos que enseñarle a los y a las funcionarias que nosotras hagamos recomendaciones, que nosotras hagamos preguntas, que nosotras hagamos críticas a lo que están haciendo, que nosotras denunciemos algunas cosas de corrupción que nos damos cuenta en los territorios, pues no les puede incomodar y no puede ser, digamos, razón de que ellos se distancien de nosotras o nos señalen o no estén de acuerdo, digamos, con la defensa de los derechos de las mujeres por el control y la veeduría que nosotras hacemos. Entonces, esa ha sido mi experiencia. Invitarlas, creo que, digamos, también otra cosa es que la veeduría no se quede en ese ejercicio de toda esa información que nos dan y ya, entonces ahí nos quedamos, sino qué vamos a hacer con eso, y creo que ahí tenemos que ser muy propositivas. Allá, listo, encontramos, esto fue lo que pasó, cuál es nuestra propuesta para el siguiente paso y avanzar. Dentro de las personas que van a ver este video, hay personas que están interesadas en hacer veeduría sobre cómo se está implementando el acuerdo de paz y cómo los gobiernos locales están implementando el acuerdo de paz y las medidas de género del acuerdo de paz. ¿Por qué esto es importante y también cómo crees que se puede hacer este tipo de veeduría? Lo primero es que es clave hacer estas veedurías en los territorios, porque ya yo sé que ustedes me entienden porque nos ha pasado en muchos territorios, es que pareciera que el acuerdo de paz solo es de unos territorios, como los territorios PEDES o PENIS, o pareciera que el acuerdo de paz no es para grandes ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, o pareciera entonces que el acuerdo de paz es solo para unas poblaciones como los y las campesinas o los y las excombatientes, y no es cierto. Esa es una mala interpretación del acuerdo de paz. La Red Nacional que estuvo en toda esta incidencia, pero otras organizaciones que también hemos estado, sabemos que cuando incidimos y construimos y propusimos las acciones de materia de enfoque de género en el acuerdo, no decía eso, digamos, no era solo para las mujeres campesinas, sino era para las mujeres en sus diversidades, no solo para unos territorios, sino para todos los territorios. Entonces me parece que las veedurías es un buen pretexto, no solo para hacer, digamos, saber qué es lo que está pasando en materia de enfoque de género y el acuerdo de paz, sino para incidir y recordarles a los territorios que tienen que hacer acciones en pro de nuestros derechos y para la construcción de la paz. Lo otro que me parece muy clave es que algunos territorios, en unos más que en otros, sí están llegando recursos para la paz, y eso hay que decirlo, y acá entonces motivar que ustedes puedan hacer esas veedurías, porque sí hay recursos para la paz, sí hay instituciones que están haciendo acciones, pero nosotras no lo estamos sintiendo en nuestras organizaciones, no estamos viendo cómo llega eso a nuestros territorios. Entonces vamos a ver, las veedurías nos pueden permitir si es un problema de corrupción y entonces no están llegando los recursos por un tema de corrupción, o es que nosotras no tenemos toda la información y no estamos entendiendo todo lo que está haciendo la institucionalidad. Entonces me parece que esa es una oportunidad, y finalmente es otra oportunidad para formarnos a nosotras y formar a los y las funcionarias, ¿no? Porque esta no es una veeduría del acuerdo de paz en amplio, sino nosotras las mujeres además nos interesa algo muy específico, igual que las personas lesbianas, bisexuales, gays y trans, y es hacer veeduría con un enfoque y una mirada muy clave, que es la de los derechos de las mujeres y derechos de las personas LGBT, pero además quienes están en los territorios, yo sé que le ponen otra mirada a ese enfoque de género, y es una mirada territorial, una mirada étnica, una mirada interseccional, que bueno, hay ustedes que están en los territorios y en las organizaciones, y la Red Nacional pues tiene mucha experiencia alrededor de ese tema. Quisiéramos que nos dieras unas recomendaciones chiquitas, unos tips o unas pautas para las personas que están iniciando procesos de veeduría ciudadana. Yo creo que tenemos que mapear con qué tipo de actor estamos haciendo esa veeduría. Yo creo que no con todos tenemos que tener la misma comunicación y la misma forma de relacionamientos. Creo que con un tipo de administración podemos tener una relación mucho más cordial y de diálogo, y hay con otras que definitivamente no podemos
podemos tener una comunicación cordial y de diálogo. Yo creo que formarnos es muy importante para conformar a hacer las veedurías y seguramente este proceso tiene que ver con eso, con formarnos, con informarnos muy bien cuál es la diferencia entre el control social, entre la veeduría, qué pueden hacer las instancias, de hecho conocer ya los mecanismos que existen de control social, porque a veces empezamos a hacer una veeduría, pero no revisamos primero la rendición de cuentas que hay o la información que le dieron al espacio de participación y a nuestro consejo consultivo. Entonces a veces también nos desgastamos porque hacemos dobles esfuerzos y por eso este ejercicio de estudiar que nos permita entender qué sí hay, y yo les recomiendo hacer veedurías donde hay, digamos, vacíos, ¿sí? Entonces si el consejo consultivo ya está haciendo un control social muy fuerte en el tema de violencias de género, pues ya no tenemos que hacer nosotras eso porque ya el consejo consultivo lo está haciendo, y yo sé que ustedes están pensando precisamente las veedurías del acuerdo de paz con enfoque de género porque ahí sabemos que hay debilidades, pero eso es una tarea muy importante, mirar realmente dónde hay debilidades del control social, de la rendición de cuentas y focalizar nuestra veeduría ahí para no hacer dobles esfuerzos. Y lo otro es que podamos, o sea, que no nos quedemos con esa información. Yo creo que pues a veces nos cargamos nosotras que participamos de doble trabajo, pero es muy importante que contemos lo que hacemos, que le contemos a las comunidades, que les contemos a las otras organizaciones esa información que encontramos en la veeduría y que digamos no se quede otra vez para nosotras, sino porque lo que pasa a veces es que la institución se queda la información para ellos y para ellas y por eso no sabemos qué está pasando. Llegamos y hacemos la veeduría, entonces ya nos enteramos qué está pasando, pero también no la guardamos para nosotras. Entonces buscar mecanismos de difusión, no solo de lo que encontramos, sino de todo el proceso que hacemos, ¿no? Porque entonces nos formamos, conformamos la veeduría, nos organizamos, fuimos y tuvimos 10 reuniones, leímos 50 documentos, contar todo eso es muy importante pues para que se reconozca nuestro proceso. Y finalmente, ya lo había dicho, pero quiero repetirlo, el tema de las recomendaciones. Creo que las veedurías creo que nosotras nos interesa y hemos reclamado la participación incidente, la participación vinculante, y yo creo que una participación incidente y vinculante tiene que ver con que nosotras no nos quedemos con la queja, con la lista de mercado, sino vayamos también y hagamos después de la veeduría propuestas para mejorar esas cosas que encontremos que están fallando.